Muy buenos días a todos mis estudiantes del Centro Educativo Paulo Freire. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ecosistemas. Vamos a usar una aplicación del gobierno español para conocer un poco más a fondo los tipos de ecosistema, qué es un ecosistema y las relaciones que se presentan en los diferentes tipos de ecosistemas. Para comenzar, vamos a empezar con los ecosistemas. Iniciamos con ¿qué son los ecosistemas? Un ecosistema es el conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan, es decir, tanto los animales y seres vivos presentes en dicho ecosistema como los medios bióticos y abióticos, llámese suelo, sol o cualquier tipo de medio que esté involucrado en el ecosistema. Por ejemplo, el bosque de las encinas es una comunidad biológica del mismo que está formado por árboles, hierbas, zorros, conejos, etcétera, todo el tipo de animales que se encuentran en ese ecosistema. Y el ambiente físico, como decíamos, la luz, el agua, todos los medios que se encuentran. Los ecosistemas también pueden tener tamaños diferentes, incluso estar unos dentro de otros. Por ejemplo, dentro de un bosque podemos considerar también como un ecosistema un árbol que esté dentro de este ecosistema que es un poco más grande. Entonces hay ecosistemas pequeños incrustados dentro de un ecosistema un poco más grande, como podemos observar acá en la imagen. Este pequeño charco, por decirlo así, que es una laguna, es un microecosistema dentro de un macroecosistema que sería el bosque donde se encuentra. Entonces, hay ecosistemas naturales como un bosque o un matorral, pero también hay muchos otros ecosistemas que han sido creados por el hombre, como por ejemplo las ciudades, todo este tema de la urbanización. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a los tipos de ecosistemas. Hay 4 tipos de ecosistemas: terrestres, acuáticos, mixtos y humanizados. Vamos a empezar por los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres están situados sobre las zonas de la superficie del planeta que no están cubiertas por masas de agua. Recordemos que el planeta Tierra está recubierto en un 70% por agua. Entonces, solamente tenemos un 30% disponible para este tipo de ecosistemas terrestres. A pesar de ello, son los más variados, ya que tienen diferentes condiciones de temperatura, humedad, altitud. A veces en un territorio muy pequeño pueden darse muchos ecosistemas diferentes y pueden estar unos muy cerca de otros. En la imagen podemos ver el ejemplo de un ecosistema denominado tundra, que son los lugares cercanos a los polos, que tienen temperaturas muy bajas, donde el agua permanece generalmente congelada durante la mayor parte del año. Otro ejemplo de ecosistema es el bosque. Es un ecosistema de zona templada que tiene temperaturas suaves y agua suficiente, por lo tanto se presenta una gran aglomeración de vegetación, que además va a cambiar de acuerdo con las estaciones. Otro ejemplo es el ecosistema desierto. En los desiertos las temperaturas son muy cálidas durante el día y muy frías durante la noche. Además que el agua es muy escasa. A pesar de estas condiciones y la tendencia a pensar de que los desiertos son ecosistemas sin vida, hay muchas formas de vida involucradas dentro de estos ecosistemas. Otro ecosistema es la selva. Las selvas son zonas tropicales que tienen temperaturas muy cálidas durante todo el año. Hay lluvias abundantes durante todo el año, por lo que generalmente se considera un clima malsano para la sociedad humana. Otro tipo de ecosistemas son los acuáticos. Su componente dominante es la masa de agua situada entre la atmósfera y un fondo rocoso, arenoso o cenagoso. Se clasifican principalmente en función de su tipo de agua. Entonces estos ecosistemas pueden ser de agua dulce o de agua salada y de diferentes tipos de profundidad. El primer ecosistema dentro de los ecosistemas acuáticos son los océanos, que son aguas de masa salada. Su temperatura apenas varía y la luz penetra solo en las zonas superficiales. Entonces podemos observar que el fondo oceánico puede variar en su profundidad, y de acuerdo a la profundidad van a variar las especies que podamos encontrar en este ecosistema, sean vegetales o sean animales, puesto que hay cambios de temperatura, cambios de presión y cambios de cantidad de luz. Otro tipo de ecosistema acuático son los ríos y lagos. Los ríos y lagos son las masas de agua dulce, donde encontramos una mayor extensión de vida
también para consumo humano. Su temperatura también varía muy rápidamente. Otro tipo de ecosistemas son los ecosistemas mixtos. Los ecosistemas mixtos se disponen en las zonas de transición entre un sistema acuático y un sistema terrestre. Entonces vamos a tener interacción de animales y vegetación, tanto terrestres como acuáticos. En ello la parte acuática y la terrestre no puede considerarse por separado, es decir, los organismos involucrados en este ecosistema, así como los factores bióticos o abióticos, están entremezclados tanto para la parte acuática como para la parte terrestre, ya que sus límites son difusos, están íntimamente relacionados. Un ejemplo de este ecosistema es la costa, que es un ecosistema de transición entre el océano y un ecosistema terrestre. Entonces podemos encontrar incluso organismos como los cangrejos, como las tortugas, que viven entrelazando esos dos ecosistemas, tanto el acuático como el terrestre. Otro tipo de ecosistema mixto son los humedales, que encontramos mucho en la sabana de Bogotá. Los humedales, como las marismas, los galachos o zonas pantanosas, son ecosistemas con una parte terrestre y otra parte acuática que están íntimamente ligados. Entonces no podemos desligar esta parte terrestre y esta parte acuática, porque los microorganismos e incluso la vegetación necesitan de estos dos sistemas. Y por último vamos a hablar de los ecosistemas humanizados, que son los que ha creado el hombre. El hombre entonces origina ecosistemas caracterizados por la presencia de construcciones, plantas cultivadas y animales adaptados a convivir con las personas, lo que llamamos animales domesticados. Entonces encontramos las ciudades o pueblos que se caracterizan por la existencia de construcciones como edificios, carreteras y la presencia de seres humanos y animales, perros, gatos, etcétera, todo tipo de animales domesticados. La mayoría de nosotros entonces se encuentra en estas urbanizaciones. Otros son los cultivos que son terrenos en los que las personas han plantado una única especie vegetal. Entonces, esta especie es controlada exclusivamente por la mano del hombre. Una vez hemos comprendido qué tipos de ecosistemas existen, vamos a hablar sobre las relaciones de estos ecosistemas. Entonces, inicialmente los componentes de un ecosistema. La comunidad de un ecosistema está formado por una gran variedad de seres vivos diferentes que pueden agruparse en especies. Por ejemplo, en un ecosistema de sabana, de una zona concreta, hay seres vivos de muchas especies: acacias, termitas, avestruces, etc. ¿Qué quiere decir? Que en un ecosistema puede haber una gran cantidad de componentes, que tenemos unos componentes básicos, ¿verdad? Unos organismos, podemos tener una población, una comunidad, que finalmente se unen para formar un ecosistema. Entonces vamos a reconocer un término muy importante, que es la especie. La especie es un conjunto de seres vivos con características muy semejantes que pueden reproducirse y tener descendientes con esas mismas características. Es decir, una especie, por ejemplo, los perros, una especie de los conejos, son especies diferentes, tienen características diferentes entre sí. Por ejemplo, la especie león está formado por todos los leones que habitan el planeta, pero el conjunto de los leones del ecosistema de sabana, que fue descrito antes, constituye la población de leones de ese ecosistema. Entonces, una población está compuesta por una parte de la especie en un espacio determinado, en un ecosistema determinado, ¿cierto? Entonces, una población es el conjunto de seres vivos de una misma especie que forman parte de un ecosistema. Vamos a ver entonces qué problemas podemos encontrar en los ecosistemas. ¿Qué es el medio ambiente? Todos hemos hablado de medio ambiente y es muy importante reconocer qué es el medio que nos rodea y por qué es tan importante conservarlo. Entonces, el medio ambiente de un ser vivo está formado por todo aquello que le influye, es decir, medio físico donde vive y otros seres. El medio ambiente no solamente es el suelo, el aire y las plantas que nos rodean. Todos los seres vivos e inertes que nos rodean hacen parte de nuestro medio ambiente. El ser humano vive en casi todos los lugares del planeta y es afectado por todo lo que en ellos ocurre. Por eso llamamos medio ambiente el conjunto de todos los seres vivos del planeta y al medio físico, como ya habíamos nombrado: el suelo, las aguas, el aire, etc. Todos los componentes de un ecosistema hacen parte de nuestro medio ambiente. El ser humano a lo largo de la historia ha venido modificando ese medio ambiente para su beneficio. ¿Y cuál es el inconveniente? Cuando hay un cambio drástico
en el medio, que no es natural, que es impuesto, el ecosistema muchas veces no es capaz de sostenerlo o mantenerlo, por lo que se daña el ciclo. Como hemos observado, el ecosistema es un proceso cíclico. Estos medios y estos animales y plantas interactúan entre ellos para mantener un equilibrio. La naturaleza siempre tiende al equilibrio. He ahí los problemas que surgen cuando entra la mano del hombre al romper este equilibrio. Entonces no se hace sostenible ni el ecosistema ni el medio ambiente. El abuso de los combustibles, por ejemplo, derivando en la eliminación de cantidades excesivas de dióxido de carbono que dañan la capa de ozono y contaminan el planeta. Además, procesos como el calentamiento global, producido también por este exceso de dióxido de carbono, y otros elementos de efecto invernadero que vamos a ver también en nuestra aula de medio ambiente. ¿Qué posibles soluciones podríamos tener para estos problemas? Primero que todo, hay que tener en cuenta que es necesario proteger el medio ambiente. Hay que generar una conciencia ecológica. A partir del siglo XX, entonces, el hombre se fue haciendo más consciente de la necesidad de mantener el medio ambiente y de ser amigable con el medio, de mantener los recursos esenciales para su vida. Por diferentes acontecimientos como ruptura de oleoductos o varios tipos de contaminación por efectos de catástrofes, se ha venido acrecentando este interés por proteger el medio ambiente. Lo más importante es crear conciencia en todos nosotros para poder proteger los espacios que aún no han sido tocados por la mano del hombre. Llámese selvas tropicales nativas, parques naturales y reservas. Muy bien, niños, espero que les haya gustado mucho el video de los ecosistemas, que estemos conscientes de lo importante de mantener este equilibrio de los ecosistemas. Hasta luego y nos veremos en una nueva oportunidad.